¿Qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Soy el profesor Johan Traverso. Vamos a trabajar un nuevo tema, jóvenes. Es un tema pues interesante, pero te voy a pedir que le pongas tus 5 sentidos para que lo entiendas bien, ¿ya? Es un tema que requiere bastante concentración, jóvenes, para que lo entiendas y puedas aplicar los ejercicios. Los ejercicios son sencillos, ¿ya? Los del libro son sencillos, pero hay ejercicios obviamente un poquito más complicados, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Jóvenes, entonces, el día de hoy vamos a hacer el tema de inducción electromagnética. ¿De qué se trata este tema de inducción electromagnética? Profe, nosotros el tema anterior hemos visto cómo la corriente genera un campo magnético. Ahora vamos a ver algo al revés. Cómo un campo magnético genera una corriente eléctrica. Ah, profe. Pero no solamente genera una corriente eléctrica, sino que genera otro campo magnético también. Pero eso lo podemos ver con imanes que acercamos, alejamos, eso lo vamos a ver en un momento. Antes de entrar a esa idea, tenemos que entender lo que es el flujo magnético, muchachos. Vamos a ello. Profe, ¿qué es el flujo magnético? Es la cantidad de líneas de inducción, o sea, la cantidad de campo. Recuerda que las líneas de inducción, como las líneas de fuerza también de campo eléctrico, mientras más juntas estén, mientras más denso sea el lugar donde hay más líneas, mayor será la intensidad del campo. Entonces, a esto se refiere. El total de las líneas de inducción, si tengo más líneas de inducción, tendré un campo más fuerte. Si tendré pues líneas más separadas, tendré un campo más débil. Profe, entonces, estas líneas atraviesan un área de forma perpendicular, formando 90 grados, ¿sí? Un área determinada. Eso es el flujo magnético. La cantidad de campo magnético que pasa por un área determinada. Profe, entonces, tenemos aquí el área, lo hemos dibujado en verde, ¿no? Es un círculo. Y a las áreas, jóvenes, ahora les vamos a formar un vector, ¿ya? Profe, ¿cómo que un vector al área? ¿Cómo es eso? Claro, es un vector que representa al área que tenemos aquí, ¿ya? Y ese vector siempre es perpendicular al área que tú quieres representar. Si por ejemplo yo quiero representar el vector del área de mi pizarra, pues sería un vector que sale de forma tridimensional de la pizarra, ¿ya? Ah, profe. Entonces acá igualito. Tenemos el área verde, vector verde, ese es el vector área. A través de esta área verde está pasando un campo, pues magnético, ¿no? B, que se mide en teslas. Y el flujo magnético será igual al campo magnético multiplicado por el área, multiplicado por el coseno que forma el campo con el vector área, ¿ya? Ojo que aquí vamos a usar solamente campos uniformes, ¿ya? Campos uniformes. Si ya empezamos a usar, pues, campos compuestos, si queremos medir con las leyes exactas, ahí no vamos a tener las herramientas ahora en secundaria para medir eso. Eso de repente lo vas a ver en la universidad, si es que entras a la carrera correcta, donde tengas que medir estas cosas. Para ahorita, campos, pues, constantes, ¿ya? Campos constantes de líneas paralelas. Entonces será el campo por el área por el coseno del ángulo. Profe, donde phi, ¿no? Es el flujo magnético. ¿Cómo medimos el flujo magnético? Tenemos una nueva unidad que se llama Weber, ¿ya? Weber, ¿no? Sí, suena raro. Weber, W. B es el campo magnético que lo medimos en teslas. Y el área, obviamente, que lo medimos en metros cuadrados. ¿Cómo variamos el flujo de campo magnético? Lo variamos de 3 maneras, jóvenes. Variando el ángulo. O sea que el área, yo la puedo girar un poquito, ¿por qué? Porque empiezo a variar el coseno. Al variar el coseno, pues voy a variar el flujo magnético. Varío el campo magnético, o sea que le pongo de repente un campo más fuerte, le pongo más líneas, o le quito líneas para hacer un campo más débil, ¿no? Entonces, o ¿cómo puedo generar que un campo sea más fuerte? Por ejemplo, con un imán. Mientras más lejos, recuerda, mientras más lejos el campo es más débil, mientras más cerca el campo es más fuerte. Entonces yo acerco el imán, ahí voy a tener una variación en el flujo magnético. Acercando o alejando el imán, voy a tener una variación en el flujo magnético. Todas estas variaciones las vamos a estudiar. Profe, ¿qué más?
variando el área. Esta área de aquí la puedo hacer más grande, la puedo hacer más pequeña, ¿no? Porque al hacerla más grande pasan más líneas, al hacerla más pequeña pasan menos líneas. Entonces, profesor, también variando el área. Estas dos son las que vamos a estudiar con la ley de Faraday y con la ley de Lenz, que la vamos a ver en un momento. Muy bien, muchachos. Entonces, quiero darte aquí pues algo adicional que no tiene que ver con, bueno, sí tiene que ver con el tema, pero es algo un poquito más general, que es lo que se llama el producto escalar de vectores. Por eso, ¿qué he puesto el vector área? Cuando tú has visto durante toda tu secundaria, porque ya no vamos a ver ningún producto escalar, por eso lo quiero hacer este paréntesis aquí. Cuando tú veas una formulita donde tengan los dos valores, que eran vectores, multiplicado por un coseno, eso es un producto escalar. Como por ejemplo, si te acuerdas la formulita del trabajo, eso es un producto escalar de vectores. Es una forma especial de multiplicar vectores. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso también se puede interpretar o decir como el producto escalar de el vector área con el vector campo. Por eso es un paréntesis. Si quieres lo investigas y de repente lo ves, porque si vas a la universidad y vas a estudiar pues ingeniería o algún tipo de estas carreras, si vas a tener que aprender lo que es un producto escalar. Muy bien, ya dejando esto de lado, vamos con lo que es la inducción electromagnética. Es justamente lo que te estaba diciendo, ¿no? Es un fenómeno mediante el cual vamos a generar una corriente eléctrica, ¿no? Al revés del experimento de Orested, que él con la corriente eléctrica descubrió que la corriente eléctrica genera un campo magnético. Aquí Faraday, pues descubre al revés, ¿no? Al revés, que el campo magnético, ¿no? Genera una corriente eléctrica. Pero más específico, lo que genera el campo, lo que genera la corriente eléctrica es la variación en el flujo magnético. O sea, cualquiera de estas variaciones van a generar una corriente eléctrica. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, jóvenes, variando el flujo magnético, inducimos una corriente eléctrica. Profe, observemos acá, tenemos un imán, el cual está yendo en ese sentido. Profe, al acercarlo, estoy aumentando el flujo magnético. ¿Por qué, profesor? Porque mientras más cerca, las líneas están más juntas. Entonces estoy aumentando, ¿qué cosa? La cantidad de campo magnético. Ah, profe, entonces como aumento aquí el campo magnético, dentro de la espira estamos generando una corriente eléctrica. Acá tenemos un campo magnético, un conductor en forma de U y un conductor movible. ¿Ya? Un conductor movible. Profe, si empezamos a mover esto de acá hacia acá, o de repente también lo acercamos, cualquiera de las dos formas, estamos generando una corriente eléctrica. En este caso, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque estamos variando el área, ¿no? Recuerda que el flujo magnético, ¿cómo lo variábamos? Variando el área, variando el campo magnético o variando el ángulo. Acá estamos variando el campo magnético. Acá estamos variando el área, ¿no? Estamos haciendo que el área sea más grande. ¿Ya, muchachos? Entonces, tengamos cuidado con esos detalles. Acá variamos el campo, acá variamos el área. Profe, ¿y el ángulo? Esa parte no la vamos a ver, jóvenes, solamente vamos a ver variaciones de campo y variaciones de área, muchachos. Muy bien, entonces, bien, vamos ahora con la ley de Faraday. Jóvenes, ¿en qué consiste la ley de Faraday? Recuerda que en uno de los temas anteriores hemos trabajado corriente eléctrica. La corriente eléctrica es generada ¿por qué? ¿Cumple qué cosa en un circuito cerrado? Ah, profesor, cumple por ejemplo la ley de Ohm, donde la diferencia de potencial o voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, toda corriente eléctrica es generada por una diferencia de potencial, ¿no? Profesor, ¿qué? Lo podemos encontrar en una pila, lo podemos encontrar en una batería o en un generador, ¿no? Oye, profe, entonces, esa diferencia de potencial la vamos a llamar fuerza electromotriz, porque va a hacer que se muevan los electrones, ¿ya? Electromotriz. Ah, profesor. Entonces, la ley de Faraday nos dice que la fuerza electromotriz inducida, porque si vamos a inducir una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica debe tener su propia fuerza electromotriz que la hace moverse. Entonces, es una FEM inducida, una fuerza electromotriz inducida también. Profe, el valor de esa
fuerza electromotriz inducida en un espirocircuito es igual a la rapidez con la que cambia el flujo magnético, ¿no? La rapidez que cambia el flujo magnético. Si nosotros, por ejemplo, acercamos muy rápido este imán, pues la intensidad será muy fuerte y por lo tanto su fuerza electromotriz también será muy fuerte. Si nosotros lo acercamos lentito, ¿sí? Su fuerza electromotriz será más baja y la intensidad de corriente también será más baja, muchachos. ¿Ya? La intensidad de corriente también será más baja. Aquí te dejo un pequeño video, ¿sí? Para que tú puedas ver cómo la velocidad afecta, ¿sí? A el valor que marca nuestro galvanómetro, ¿sí? De la intensidad de corriente que estamos generando de acuerdo a la velocidad con la cual acercamos un imán a las bobinas. Y ahora, fíjate bien, en esta área de acá voy a proceder a acercar el imán y observa qué va a pasar en el aparato de medición. Mira, si yo acerco el imán, la aguja se deflecta de un lado y si lo saco, se deflecta del otro lado. Qué interesante, porque el hecho de que se deflecte para acá significa que lleva cierta dirección. Y el hecho de que cuando lo vaya sacando se deflecta en el sentido contrario significa que cambió la dirección. Pero mira algo interesante, que lo que yo me estoy imaginando acá es cierta área, claro, no podemos ver las líneas de campo, pero sabemos, mira, observa cómo lo podemos observar ahí, las líneas de campo con la limadura de hierro, y estas líneas de campo acá están entrando acá, mira, y entonces se observa el fenómeno. Entonces nos podemos imaginar líneas de campo que están entrando en esta superficie, en la superficie donde está encerrado el embobinado, que a medida que lo acerco se deflecta de un lado y a medida que lo saco se deflecta del otro lado. Pero, ¿qué pasa si la velocidad con que yo muevo las líneas de campo magnético es más grande? Mira, la deflección es mayor. Y si es lento, la deflección es lenta. O sea que podemos decir que es directamente proporcional a la velocidad con que yo muevo el imán, o a la velocidad con que está variando el flujo de campo magnético. Bien, vamos a traducir entonces lo que acabamos de ver y lo que acabamos de decir en una fórmula. Profe, la fuerza electromotriz, que es un epsilon, una letra griega, es igual a la diferencia, pues, o variación de flujo sobre variación de tiempo, la rapidez de cambio. Profesor, entonces, ¿dónde? Epsilon es fuerza electromotriz inducida, que se mide en voltios. Delta de phi es variación del flujo magnético, que se mide en Weber. Y delta de t es el intervalo de tiempo que lo vamos a medir en segundos. Esta misma idea la podemos llevar a la FEM inducida en un conductor móvil. Profe, entonces tenemos un conductor aquí que lo vamos a alejar de esa forma, ¿no? Le vamos a aplicar una velocidad constante. Profe, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que se aplica, pues, ¿no? La FEM es igual a delta de phi, ¿no? Es igual al cambio del flujo sobre el intervalo de tiempo. Profe, pero flujo magnético, ya habíamos visto, ¿no? Era campo por área por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces, profesor, acá el ángulo será 0, ¿no? Porque el área con el campo, que es entrante, forman 0 grados. Profesor, entonces, el campo por el cambio, no, al cambio lo voy a pasar al área, cambio de área, es por el coseno del ángulo, ¿no? El coseno de 0, sobre el intervalo de tiempo. Profe, pero si nosotros observamos el cambio de área, ¿qué cosa es? Base por altura. Base porque es un rectangulito, ¿no? Base por altura. Entonces tengo aquí delta de x por L. Ahí está, esto de acá, delta de x por L. Y el coseno de 0, jóvenes, es 1. Por eso lo simplificamos. Ahora, cambio de posición, ¿no? O diferencia de posición o distancia sobre intervalo de tiempo. Profe, distancia entre tiempo, ¿qué cosa me da? Me da velocidad. Por lo tanto, la formulita para estos casos particulares, tenemos que la FEM inducida es igual a el campo magnético por la longitud del conductor móvil multiplicado por la velocidad con la cual lo acercamos o lo alejamos o lo acercamos. ¿Ya, muchachitos? La velocidad con la cual lo acercamos o lo alejamos. Bien, entonces de la formulita anterior, jóvenes,
No te olvides que epsilon es la fe inducida, que lo medimos en voltios. B, es el campo magnético, que lo medimos en teslas. L es la longitud del conductor móvil, ¿ya? Y V es la rapidez, muchachos, ya en metros por segundo. Vamos con la ley de Lenz, que nos va a permitir saber, por ejemplo, el sentido de esta corriente inducida, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice. La corriente eléctrica inducida, ¿sí?, en una espira o circuito cerrado, produce un campo magnético siempre que se opone a la variación del flujo magnético que produce la corriente eléctrica. Repito, la corriente eléctrica produce un campo magnético que se opone al cambio en el flujo, a la variación del flujo magnético que produce la corriente eléctrica. O sea, el flujo magnético que la produce, ¿sí?, el flujo magnético produce una corriente. Esa corriente, a su vez, genera otro campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético. Profe, ¿cómo es eso? Tenemos que ver los casos. ¿Cómo se cambiaba el flujo magnético? Se cambiaba, pues, variando el área, variando el campo magnético. Esos dos casos vamos a ver. Profe, primero vamos a ver cómo se varía el campo magnético. Profe, el campo magnético, fíjate, tenemos un imán y lo acercamos. Este es el caso más claro que podemos entender. Lo acercamos. Entonces, como lo estamos acercando, la espira nos responde con un campo magnético para neutralizarlo, ¿no? Para neutralizarlo y equilibrar. Entonces, la espira nos responde con un campo magnético de esta forma. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, ¿no? Esta parte está adelante. Aplicamos la regla de la mano derecha. Ah, profesor, va en este sentido. Entonces va a ir en sentido antihorario, ¿no? En sentido antihorario. Profe, si en cambio el mismo imán en la misma posición lo alejamos, estamos disminuyendo el campo magnético, ¿cierto o no? Estamos disminuyendo el campo magnético en este sentido. Para oponerse a esa disminución de campo magnético, tenemos que entonces nosotros aumentar el campo magnético en ese sentido. Profe, entonces, por eso aquí van en el mismo sentido. Ese va para acá, pero se aleja. Entonces aquí aparece un campo magnético en este sentido. Profe, aplicando la regla de la mano derecha, recuerda que este conector está adelante. La corriente va hacia arriba, generando un sentido horario. Igualito aquí, profe. Tengo el polo sur se acerca. Ah, profesor, entonces si el polo sur se acerca, la espira debe responderle, como está aumentando el campo magnético, debe responderle con un campo magnético que lo neutralice en sentido contrario. Profe, aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Regla de la mano derecha, aquí va en sentido horario la corriente eléctrica en la espira. Acá pasa lo mismo. Aquí nos estamos alejando, disminuyendo pues el campo magnético, pero en este sentido. Profe, como disminuimos el campo magnético, debemos oponernos aumentando el campo magnético en el mismo sentido. Profe, entonces, aquí la corriente se hará de esta forma, aplicando la regla de la mano derecha, generando un sentido antihorario. ¿Ya, jóvenes? Ahora, vamos a ver cómo funciona cuando variamos el área. Profe, aquí el conector movible, variamos el área, aumentamos el área. Profe, si aumentamos el área, aumentamos el flujo magnético. Entonces, profesor, la corriente eléctrica debe responder disminuyéndolo, aplicándolo pues en sentido contrario. Fíjate, los morados son el campo magnético original, que es entrante, y el azul es el campo magnético producido por la corriente eléctrica. Aplicando la regla de la mano derecha, ¿sí? Regla de la mano derecha, la intensidad pues es de esta forma, ¿no? Aquí va a bajar y formando un sentido antihorario. Profe, aquí vamos a disminuir el área. Disminuyendo el área, estamos disminuyendo el flujo magnético. Por lo tanto, para que no disminuya, debemos aumentarlo en el mismo sentido. Entonces, las X que tenía originalmente en color morado, le añado pues algunas X en color azul, que es producido por la corriente eléctrica, que en este caso ahora tendrá un sentido horario, jóvenes. También tenemos, jóvenes, cuando el campo pues es saliente, ¿no? Aquí ampliamos el área, muchachos, ampliamos el área, entonces
como aumentamos el flujo magnético, le responde con un campo que contrarreste, ¿no? Entonces va en sentido contrario. Aplicando la regla de mano derecha, pues genera una corriente horaria. Igual aquí. No, al contrario aquí. Acá estamos disminuyendo el flujo magnético, con lo cual, pues, para que no disminuya, le aumentamos en el mismo sentido. Profesor, aplicando la regla de mano derecha, en este lugar va hacia abajo, o si quieres lo hacemos así, o si quieres lo hacemos así, o lo hacemos así, ¿no? En cualquier lugar debe cumplir lo mismo, ¿no? Entonces está yendo en sentido antihorario en este caso. ¿Ya, jóvenes? Entonces te he dado los 4 casos para cuando acercamos o alejamos un imán, y te he dado los 4 casos para cuando aumentamos o disminuimos el área, dependiendo pues si el campo es entrante o saliente. Y con eso espero que puedas entender y resolver todos los ejercicios, muchachitos. Muy bien, vamos con los ejercicios del resolviendo en clase. ¿Ya? Vamos entonces a la página 142, la cual nos dice lo siguiente, ¿no? La cual nos dice lo siguiente, vamos a leer. Hallar el flujo magnético a través de la superficie A de 6 metros cuadrados. Entonces aquí lo hemos puesto, 6 metros cuadrados, profe, y simplemente tenemos que hallar, pues, el valor de la superficie, ¿no? El valor del flujo magnético. Profe, entonces el flujo magnético va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al campo, ¿no? El campo me lo dan, el campo me lo tienen que dar, nos dice que es 10 Tesla, vamos a ponerlo, el campo es 10 Teslas, ahí está, entonces será 10 por acá, por el área que vale 6, por el coseno del ángulo, profesor, entre el negro y el azul, 0 grados. Profe, el coseno de 0 es 1, por lo tanto el flujo magnético en la número 1 sale 60 Weber. 60 Weber, muchachitos. Sigamos, vamos con la número 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la número 2? Vamos a leerlo. Calcula el flujo magnético a través de la superficie del triángulo ubicado en el plano XZ si el campo magnético es 12 J teslas, ¿no? Como va en Y le han puesto J, pero nosotros lo hemos puesto así nada más y vamos a ver los ángulos. Profe, entonces lo primero que tenemos que hallar es el área. Tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo, profesor. Entonces vamos a hallar el área. El área es base por altura sobre 2 porque es un triángulo. Tenemos la base que vale 5, la altura que vale 4 y sobre 2. 5 por 4, 20, entre 2, 10 metros cuadrados. Listo, profe, 10 metros cuadrados. Vamos ahora entonces a hallar ahora sí el flujo magnético. Flujo magnético es igual al campo, 12, por el área 10, por el coseno de 0 grados, ¿no? Coseno de 0 grados. Profe, entonces, el coseno de 0 es 1, y 12 por 10, 120, y se acabó. El flujo magnético es 120 Weber. 120 Weber es el flujo magnético en la número 2. Sigamos, vamos con la número 3. ¿Qué nos dice? Nos dice, determine la inducción magnética B, ¿no? O sea, el valor del campo magnético, si el flujo magnético a través de la superficie mostrada es de 4 Weber, ¿no? Es de 4 Weber, muchachitos. Entonces, aquí vamos a cambiarlo. Le hemos puesto 9, vamos a cambiarlo. Eso es 4 Weber. Listo. Entonces, primero vamos a hallar el área. Como es un rectángulo, pues base por altura. Tenemos, por lo tanto, lo siguiente. Será el área es igual a base 5 por la altura 2. Estamos hablando de 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados, ¿no? Y recuerda que a todos, mira, les estoy haciendo su vector área, ¿no? Vector área, y de ahí vamos a ver pues los ángulos. Entonces acá tengo 10 metros cuadrados. Bien, muchachitos, entonces ahí empezamos a reemplazar. El flujo es 4, el campo es B, el área es 10, el coseno es 0. El coseno de 0 se puede ir el coseno de 0, y entonces despejamos el campo, ¿no? 4 sobre 10 solamente me da 0,4 teslas, muchachitos. Muy bien,
Vamos con la 4. Vamos a leer qué nos dice la 4. Nos dice, pues, calcula la intensidad del campo magnético B cuando el flujo vale 9. ¿No? Cuando el flujo vale 9. Profe, entonces el ángulo vale 53 y tenemos aquí 3 y 2, ¿no? 3 y 2 que nos va a detener el rectángulo. Profe, entonces base por altura, porque es un rectángulo, 3 por 2 nos va a salir 6 metros cuadrados. Listo, vamos a hallar ahora pues el valor. El flujo vale 9, el campo es B, el área 6 y el coseno pues del ángulo de 53 que es... lo vamos a reemplazar ahí. Sacamos tercia de 3 y tercia de 9, 3 y tercia de 6, 2. Entonces lo ponemos, ¿no? Lo ponemos mejor de frente. Tenemos ahí 3 es igual a el campo por 2 por el coseno de 53. ¿Cuántos, muchachos? 3 quintos, ¿no? Entonces ahí 3 con 3 se va y despejamos. B es 5 medios, por lo tanto sale 2,5 teslas, muchachitos. Vamos con la número 5. ¿Qué nos dice la número 5? Calcula la inducción magnética B. Determina el flujo magnético a través de la superficie campo B. No, ahí está. Listo, entonces el vector forma pues ángulo de 37, pero nosotros tenemos que usar pues el otro ángulo, que es el de 53. Vector con campo, ya, cuidado. Hallamos el área, entonces es 2 por 3, muchachos, ahí 6 metros al cuadrado. Ahí está, 6 metros al cuadrado. Y hallamos pues el flujo. Flujo es igual al campo. El campo vale 10 por 6. El área 10. Y tenemos coseno del ángulo, muchachos, 53. Entonces tenemos 6 por 10, 60. Y el coseno de 53 vale 3 quintos, ¿no? 3 quintos. Profe, entonces ahí 60 entre 5 me da 12. 12 por 3, 36 Weber. 36 Weber, muchachitos, la número 5. Vamos con la número 6, la última. Dice, calcula el flujo magnético a través del círculo de 4 metros de radio. ¿No? 4 metros de radio. Muy bien, muchachos. Entonces ahí vamos a usar la formulita del círculo. Muy bien. Pero vamos a hallar pues el campo, ¿no? El campo nos dice que vale 10 teslas. Ahí está. Y tenemos pues que el ángulo que vamos a usar es el ángulo de 37. Área con campo, no te olvides. ¿Ya? Área con campo. Entonces el flujo es igual al campo 10 por el área, pero no tenemos el área. El área pues será igual, jóvenes, a pi por radio al cuadrado, pi por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado pues 16, ¿no? 16, entonces me sale 16 pi metros cuadrados. Reemplazamos 16 pi por el coseno de 37. Por el coseno de 37. 4 quintos de frente lo ponemos. Le sacamos quinta, entonces, jóvenes, le sacamos quinta y ahí tenemos pues 2 por arriba, ahí está. Entonces tenemos 16 por 2, 32 y 32 por 4, 128. Entonces el flujo, 128 pi Webers, muchachitos, es lo que sale. Bien, muchachos, para acabar el video vamos a entonces a dejarles la tarea, ¿no? Del lema, la página 142, los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, muchachitos. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos ya con el video del día de hoy. Nos vemos ya hasta el próximo. Chao, chao.